¿Qué tal, Quinto? ¿Cómo andan? Esta semana vamos a seguir trabajando en los elementos estructurales de la composición visual. La semana pasada, o la anterior en realidad, la última clase que estuvimos viendo estas cuestiones, que fue hace 15 días, habíamos empezado. Nos quedan algunos todavía. Hoy vamos a estar viendo el peso, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Definido anteriormente, en el último video que les había compartido, habíamos hablado de esto, como la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler a los demás elementos que se encuentran próximos a él. Eso entendemos por peso visual. El peso de un elemento viene determinado no solo por su tamaño, sino por la posición en que éste ocupe respecto del resto de los elementos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a ver ejemplos como siempre. Acá tenemos el primer ejemplo, que tiene que ver con lo que habíamos empezado a ver la semana pasada y con la definición general de peso visual, ¿no? Un objeto, el peso de un objeto viene determinado no solo por su tamaño, sino por la posición que éste ocupe respecto del resto de los elementos. O sea, no solamente el tamaño propio del objeto y el color, que es algo que también habíamos visto la semana pasada, sino la relación que tiene ese objeto con los demás. En este caso hay poquitos objetos, este círculo azul y esta línea están puestos como para marcar ese objeto que obviamente es el más grande y el que más destaca y es el que primero vemos, por eso es el de más peso visual, ¿sí? Pero es como para reforzar esa idea que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a estar viendo los factores, ¿sí?, que influyen en el peso visual, además del propio peso del objeto. En este caso sería aparte del propio tamaño y ubicación del objeto, ¿sí? Uno de esos factores es la ubicación, ¿sí? Acá tenemos dos objetos iguales en tamaño, iguales en color, y decimos que un objeto pesa más que el otro. ¿Cuál de los dos en este caso sería más pesado? El de abajo. No solamente porque en una composición visual la parte de abajo es más pesada que la parte de arriba, sino que también la parte derecha suele ser más pesada que la izquierda. Estas reglas que yo les estoy contando, ¿no?, de los elementos estructurales, lo que vimos la semana pasada, esta semana con el peso y los distintos factores, son reglas generales que se pueden doblar a veces, se pueden forzar un poquito y otras veces se pueden romper directamente. Que yo les cuente esto no quiere decir que siempre esto aplique. De hecho va a haber artistas que van a jugar con que los objetos más pesados estén arriba y los más livianos estén abajo. Eso va a depender de su tamaño, del tipo de objeto, del color, ¿sí?, de un montón de factores. Pero bueno, este ejercicio es el que quiero que vayamos haciendo para que ustedes vayan, como les dije la otra vez, aprendiendo a leer las imágenes, ¿sí? Acá les muestro un segundo ejemplo de la ubicación, ¿sí? Acá el tamaño del objeto hace que sea el más pesado, el que sea el objeto más cercano de la composición comparado con los otros también hace que sea más pesado, y la ubicación, ¿no? En este caso sigue esta idea de que el objeto de abajo es más pesado que los de arriba. ¿Está bien? Otro factor es el aislamiento. Siempre un objeto que está separado del resto va a ser el que genere más peso, ¿sí? Porque todos estos, si bien podría juntar todos estos elementos distintos en un solo bloque, y ahí parecería que
De ahí parecería no, ahí este lado sería más pesado que este, pero siempre el que se aísla, el que se separa, termina resultando el más pesado, porque es en el que primero me detengo y después va a ser en el que más tiempo me detenga. ¿Está bien? Otro factor que ayuda al peso visual es el color. ¿Sí? Acá miren cómo... a ver, les pregunto a ustedes, ¿no? Acá podrán poner pausa al video y pensar cuáles para ustedes son los más pesados, ¿sí? En un primer vistazo, los más pesados serían el amarillo, el cuadrado amarillo, el círculo cian, que es como una especie de turquesa, el triángulo, por un lado el rojo, por otro lado el naranja, ¿sí? Yo me quedaría, si me tenía que quedar con dos más pesados, me quedaría con estos dos, con el triángulo, con el cuadrado amarillo y con el triángulo rojo. ¿Sí? Cuando hablamos de color, no solamente hablamos del color en sí, sino también de cuánta luz tenga, ¿no? Miren este amarillo y este amarillo de arriba. Como este es mucho más pesado que este, lo mismo pasa con el triángulo. Miren este, que es el mismo color, pero con menos luz. Y miren cómo este triángulo, que tiene más luz, es más pesado, sobresale más, ¿sí? Si nos alejamos de la imagen todavía se nota más, ¿sí? Pero el color es un elemento, un factor fundamental a la hora de establecer un peso visual. El color en sí ya lo vamos a ver más adelante y en profundidad, porque es una parte muy importante. Y acá les muestro un ejemplo de la vida real, ¿no? Miren cómo esa fruta amarilla se distingue de las demás. Primero porque es la única fruta de un color distinto, pero también porque es un color mucho más claro que el resto y es el objeto en esta imagen que más destaca. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea de los distintos factores que generan mayor peso visual? Otro factor es el contraste, ¿no? Miren acá cómo estos objetos oscuros en fondo claro, en este caso en el piso claro, cómo se destacan, ¿sí? Tanto el objeto en sí como la sombra. Miren cómo genera ese contraste y hacen que tanto uno como el otro tengan peso visual. Obviamente acá por una cuestión de forma, de tamaño, de cercanía y de ubicación a lo que habíamos visto al principio, este objeto sería más pesado que este, ¿sí? Otro ejemplo de contraste. Miren cómo el lápiz blanco sobre fondo negro contrasta y resalta, y a la vez el lápiz negro sobre fondo blanco contrasta y resalta, ¿sí? Yo en este ejemplo no le voy a decir cuál de los dos pesa más, a ver si ustedes lo piensan y si quieren me lo ponen en los comentarios, pero quiero saber, quiero que se tomen, que hagan el ejercicio y que piensen en este caso cuál de los dos objetos estaría pesando más. Y un último factor que vamos a estar viendo el día de hoy es el interés intrínseco del objeto según su complejidad. ¿Sí? A ver, para pasarlo en limpio sería cuando un objeto es más complejo que el resto, se destaca, es decir, tiene mayor peso visual. Miren acá cómo la nena, por ser el único objeto diferente, es decir, más complejo que el resto, destaca de la imagen, ¿sí? Y algo similar pasó antes con el ejemplo del contraste, ¿no? Miren acá cómo, en este caso, el objeto menos complejo es el más pesado, ¿sí? Así que bueno, quinto, ¿qué vamos a estar haciendo esta semana? Algunos ejemplos ya les estuve mostrando que van a servir como disparador de lo que vamos a tener que hacer. Yo lo que quiero es que ustedes busquen en su casa y en este caso pueden armar algo como como un modelo para que me empiecen a poner en juego y vayan encontrando y pensando los distintos conceptos que estuvimos viendo, tanto la otra semana que estuvimos
viendo, ya les digo rapidito, los temas que vimos la semana anterior. La semana pasada no, la anterior. El centro de interés, las líneas fuerza, el peso visual, la dirección y el movimiento y los esquemas compositivos, ¿sí? Y esta semana le agregamos el peso y estos factores que influyen a la hora de que un objeto tenga más o menos peso visual. Así que ustedes pueden armarse mini modelitos o sacarle fotos a objetos de su casa, ¿sí? Como estos, y decirme, profe, acá lo que estuve poniendo en juego fue el peso visual con relación al color, o me pueden hacer, como les mostré al principio, esta imagen. A ver, ven con qué fácil, ¿no? Si, a ver, esta foto está hecha con frutas. Ustedes podrían hacer esto con vasos y decirme, profe, acá quise hacer el peso visual y por eso puse este vaso de este color y en tal lugar de la imagen y bla, bla, bla. Bueno, ese es el ejercicio que van a tener que hacer. Todos estos conceptos que estuvimos viendo, aplicarlos ustedes en fotos, ¿sí? Yo no les voy a decir, sáquenme 4, 5, 6 o 10, ¿sí? Lo que quiero es que me saquen varias y piensen distintos ejemplos con los distintos conceptos que estuvimos trabajando, ¿sí? Así que bueno, quinto, espero que se haya entendido. Cualquier consulta me avisan y bueno, espero que saquen fotos copadas y sobre todo que puedan aplicar lo que estuvimos viendo la otra semana y hoy, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo, nos vemos, chau chau.